Bienvenidos a Doble Expreso. Salud. Salud. Eso, a ver. Café como corresponde para arrancar. En honor al doble expreso del programa. Sí. Oficialmente, primer tema a desarrollar, Silvia. Se viene fuerte porque vamos a hablar de algo que compete a la pareja y sabemos que los temas de pareja nos encantan. Vamos a hablar de los primeros 4 desafíos en estos 10 años de matrimonio. De pareja. Ah, de pareja. Sí, 10 años de Cierto. pareja. Es que siento que hace mucho que estoy casada contigo. Bueno. De los 10 años de pareja, 4 años de noviazgo, 6 años de matrimonio. ¿Cuándo es nuestro cumplemes? Aniversario. ¿Cumplemes aniversario? ¿Cuándo? Aniversario. No me quemé. ¿Cuándo? Mira que falta poco. No, y este año tienes que cumplimos prepararte 10 años. ya. Este año cumplimos 10 años. ¿Cuándo? 10 años y cuántos días. Yo me acuerdo que... ¿Cuántas horas? ¿Cuántos segundos? Vamos a desarrollar. Ayer cuando quisimos practicar el tema que vamos a desarrollar hoy, ya nos complicamos un poco la existencia. Entonces limamos algunas asperezas para desarrollar el tema de hoy, porque no es fácil hablar de los 4 desafíos en 10 años de pareja. No es fácil. Y bueno, habían cosas que teníamos que coincidir. Esto podemos decir, no, esto no digas. No, espera, tampoco. Claro, o sea, claro. hay que hacer sin filtro, pero no tanto. Bueno, a ver. Desafío número 1. Primer tema, y entre paréntesis, voy a pensar un poco qué fecha. Tarea para la casa. Para la casa me quedé pensando. Igual el amor no caduca, el amor no tiene fecha, no tiene límites. Y como estábamos ya predestinados para estar juntos, no tiene una fecha de inicio y tampoco una fecha de vencimiento, de cierre, de final. Entonces, la fecha nuestra, ¿sabe cuál es? Siempre. La eternidad. Ay, En fin. amor. ¿Viste, amor? Bueno, hasta ahí nomás. No, ya, bueno. Bueno, pero es así. Ahí está. Bueno, en fin. Ya 4 está, terminó. desafíos. Y todo se resuelve con una buena conversación, gente, también. 4 desafíos en 10 años de pareja. Vamos a dividir en 2 este tema. 2 desafíos en el noviazgo, 2 desafíos en el matrimonio. Sí. Y en primer lugar, la diferencia de edad. Tema número 1 de los 4 puntos. Desafío 1 sería. ¿Qué desafío fue la diferencia de edad? ¿Por qué? Teníamos una brecha ahí un poco grande. Yo tenía 19 años y David tenía 29. 28. Estaba cerca de los 29. 9 años y medio. Nos llevamos. Sí, que en esas etapas de nuestras vidas se sentía bastante la diferencia porque obviamente a los 19 estaba en otra, esa edad estaba totalmente en otra. Claro, pero es normal estar en otra a los 19 y a los 29. O sea, no es que vos eras inmadura o yo más maduro, no. Sencillamente una persona a los 19 está en una etapa de su vida y a los 29 estás en otra etapa de tu vida. Claro, al fin y al cabo tu día a día, tus vivencias personales son las que te llevan, ¿verdad?, a alcanzar cierto nivel de madurez. Entonces, bueno, ¿quién era yo en ese momento? ¿Qué hacía yo, verdad, a los 19 años? Silvita luego me decían, hasta ahora me dicen Silvita, pero imagínense, o sea, era una nena en ese entonces, acababa de terminar el colegio, bueno, un año hacía que había terminado, estaba en mi primer año como estudiante universitaria, estaba estudiando periodismo, tenía algún que otro trabajo porque me dedicaba al baile. Para los que no saben, toda mi vida fui bailarina, entonces ya empezaba a enseñar en algunas academias, trabajaba, ¿verdad?, para el arte. Hacía radio, estaba en televisión, tenía ese tipo de trabajo que sí me generaba de repente cierta responsabilidad, pero no era demasiado tampoco. O sea, estaba empezando a formarme profesionalmente. Todavía vivía, obviamente, en la casa de mis padres. Mi mamá me llevaba, me buscaba de todas partes. Era esa hijita, ¿verdad?, que recién estaba saliendo más o menos al mundo para encontrar su lugar, ¿verdad?, en el mundo y formarse profesionalmente. ¿Y vos? ¿En dónde estabas? Yo estaba en una etapa muy diferente porque yo a los 28, 29 años ya había 4 o 5 años, yo ya habían pasado que había egresado como médico, yo ya había terminado mi especialización. Cuando yo tenía 29 años, yo estaba ya viajando por el extranjero, haciendo cursos, posgrados, viajando acá, dando cursos, seminarios. Ya estaba en la colita de Cuestión de Peso. Yo no te llegué luego a ver demasiado en Cuestión de Peso. No, ¿sabes quién te veía? Yo estaba terminando ya Cuestión de Peso, sí, en esa etapa en la que Cuestión de Peso estaba explotando en los primeros años. Yo estaba ya saliendo en la colita en la última parte. Sí. Ella tenía ese reconocimiento social, el consultorio lleno. Viajabas mucho también. Viajaba mucho por congresos.
congresos, seminarios, cursos acá a nivel local, recorriendo el país. O sea, yo estaba en esa etapa de mi vida y vivía a mil y tenía, como siempre digo, un exceso de futuro. Yo vivía futuro, yo vivía allá, ¿verdad? Mucha proyección. Mucha proyección. Y bueno, yo creo que cuando nos conocimos, yo estaba en ese ritmo de locos de la vida. Vos estabas así en un ritmo como más tranqui de la vida. Vivía el presente. Buenísimo. O sea, Tenías... mi vida era el presente y nada más. Pero ¿sabes qué me gustaba de eso también? Que en ese presente que vos vivías, a mí me faltaba ese presente. Y a vos tal vez te faltaba un chiqui de esa suerte de proyección a futuro. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos que hacer esto, teníamos que hacer como un balance. Un balance, ¿verdad? Nivelarnos un chiqui más. Pero ¿desde qué punto de vista forzó de que teníamos que convalidar nosotros dos mundos muy distintos? Pero ¿qué me atraía de tu mundo? Vos eras esa artista que yo también era. Yo también tengo eso del arte, de la música. Eras músico. Muchos no saben esa faceta, no conocen esa faceta que tuviste. Y tocabas en conciertos, yo tocaba en conciertos, la batería, con grupos, fines de semana, ensayos, 2, 3 ensayos semanales. Yo vivía en ese mundo, pero que por motivos de la profesión y demás tuve que dejar. Y yo me proyectaba en vos. Yo me veía reflejado en vos porque yo decía, hija. Me hubiese gustado vivir también del arte, claro, como yo estaba haciéndolo en ese momento. Yo vivía del arte en aquel entonces y me encantaba. Y yo me veía reflejado y decía, hija, cómo me gustaría estar donde ella está, en ese escenario, la gente abajo aplaudiéndote, lleno todo. Me encantaría poder estar ahí. Y me reflejaba, yo me veía proyectado en vos. Y bueno, yo creo que todo eso hizo que nos vayamos nosotros también nivelando. Totalmente, porque viceversa, yo también tomé muchas cosas positivas y muchos aspectos que a mí me estaban faltando en ese momento desarrollar. El sentido de responsabilidad, de proyección, obviamente ver a una persona que proyectaba mucho en su vida, que tenía visión de repente de muchas cosas o proyectos a futuro, a mí también me inspiraba. Entonces, como admiraba eso también de él, yo quería imitar y bueno, así fui yo también, por supuesto, equilibrándome un poquito y madurando también un poco. Y otra cosa que te gustaba mucho, que yo era muy permiso y, ¿verdad? Te gustaba que era permiso y, claro, bueno, que sí. Esas son las cuestiones de diferencia de edad que con esto te cierro esta parte. Me gustaba que yo, como era muy independiente ya a los 28, 29 años, yo ya vivía solo, tenía que pagar agua, luz, teléfono, mi propia comida, mi propia salida. Yo ya no le decía a nadie le decía, mamá, papá, salgo a esta hora, vuelvo a esta hora. Yo ya era totalmente independiente, vivía en un alquiler. Obvio, estar con una persona que su abuela le llamaba y le decía, mi hija, ¿dónde estás? Me encantaba, en el fondo me encantaba. Nosotros salíamos a cenar con David y eran las 9 de la noche y telelén, sonaba mi teléfono. ¿Quién te llama, mi amor? Mi abuela. Hola, abuela. Sí, ya voy a ir. ¿A qué hora nos vamos? Así ya era. Y imagínense que nuestra primera cita, o sea, a nuestra primera cita, me acompañó nada más y nada menos que mi mamá, mi hermana y mi perrito. O sea, tuve escolta en la primera cita. Sí. Imagínense. Y yo ahí, hola, mira, vine con mi mamá y mi hermana. ¿Qué tal, señora? Y la hermana, la mamá y el perro así, ¿verdad? Y yo está bien, ¿sabes qué? Y siempre te dije, en el fondo me gustaba. Porque eso habla de la familia, habla de ella. Eso habla de un contexto que a los 24 años decir, ay, qué pela, qué... Para mí era una peladísima, odiaba eso. Pero para mí, la verdad, me hablaba más de vos, de tu familia, de tu contexto, de tu entorno familiar. Me encantó, me encantó. A los 29 años tal vez ya tenés esa óptica un poco más de lo importante que es el acompañamiento de los padres en esas situaciones. ¿Harías vos lo mismo con tu hija hoy? 100% haría lo mismo. Una primera cita, ¿verdad? Una Totalmente. primera salida. ¿Querés saber qué onda, verdad? Totalmente. Entonces, me gustó. No me quejé y me llamó la atención y me gustó, que yo no estaba acostumbrado a eso. Claro. Lo importante es que encontramos un punto de equilibrio. Así. Sí. Él se relajó, yo maduré, fui más responsable, él fue más relajado, como que vive más el presente. Hoy hasta está más joven. Miren por esta carita. Colágeno puro. Colágeno puro. Hubo votos que pasó. Bueno, en fin. La diferencia de edad hizo así, pum, cayó bien, pudimos perfectamente equilibrarnos, nos llevó unos 2-3 años de diferencia. Sí. Ahora también hay un punto interesante de que tuvimos que asumir de que yo no te conocía, vos no me conocías, pero veníamos de mundos distintos, experiencias pasadas, de relaciones, de familia.
muy distintos. Claro, esto ya fue el segundo desafío grande que tuvimos, ¿verdad? Lidiar, y no más bien que lidiar, dejar atrás esas experiencias pasadas, que no solamente hablamos de experiencias pasadas en cuanto a relaciones anteriores, sino experiencias en torno familiar, tipo de crianza, tipo de relacionamiento con tu familia, en el trabajo, con compañeros, con amigos. Todos tendemos a replicar esa vivencia que tuvimos en nuestra relación de pareja, y no siempre es compatible, porque nos encontramos con una persona totalmente diferente, cultura diferente, crianza diferente, que está acostumbrado a manejarse de cierta u otra forma. Entonces también nosotros, y hacer ese match, por supuesto, implica un trabajo, ceder muchas áreas también de nosotros. Y aparte de esas experiencias pasadas, cuando uno viene de una relación, larga, de noviazgo, no, viene tal vez con preconceptos de un noviazgo, con preconceptos del hombre, luego es así, la mujer luego es así, no mires esto, no hagas esto, no digas esto. Muchas personas vienen de como una cáscara de caminar, esas relaciones donde parece que caminas sobre cáscara de huevo, cualquier cosa que decís explota, y todos esos preconceptos hacen que uno desarrolle celos, miedos, inseguridad, inmadurez, y eso uno tiene que cortar. Y yo venía de relaciones pasadas, vos también, de experiencias, de cosas que normalizamos en algún momento. Sí. Y en un noviazgo, cuando uno viene con todos esos mambos o cuestiones diferentes, y tiene que empezar de cero, porque la relación es de cero. Totalmente. De por ahí él venía con esa normalización de los celos. Y de por ahí yo venía con esa normalización de ocurre una discusión, ok, dejamos que pase ese enojo y hacemos como si fuese que nada pasó. Cuando en realidad, ¿te acordás que vos decías, no, de los problemas hay que hablar? Ahora. Hay que saber comunicarse. Y de por ahí, el entorno en el que yo estaba, dejábamos nomás pasar, y bueno, eso se iba acumulando, que tarde o temprano explotaba. Entonces yo también fui aprendiendo eso en mi relación, así como él también fue aprendiendo a que de verdad tenía que relajarse un poco más, dejar de repente esas experiencias, ¿verdad?, de celos atrás. Entonces cada uno fue cediendo también. Claro, aparte fuimos cediendo por el bien de la pareja, porque comprendimos de que tenemos que empezar a construir algo de cero. Sí. O sea, yo tengo que olvidarme esas experiencias pasadas, perdonar. Yo no puedo empezar algo de cero sin primero soltar ese pasado, esos preconceptos, eso de querer resolver problemas. La mejor manera, me decía, no, ¿para qué vamos a hablar? Vamos a dejar que pase nomás. Claro, no discutís, no le decís nada, pero te abrís. Que se disuelva nomás y después vemos más adelante. Sí. No. Eso es postergar, y yo era, no, vamos a resolver ahora. Y muchísimas cosas de experiencias que normalizaste. Yo normalicé cuestiones del pasado. Me dijimos, bueno, vamos a hacer esto de cero. Dame la oportunidad de conocerte. Yo te voy a conocer. Nos llevó 2-3 años y normalizamos todas esas cuestiones y empezamos algo de cero, soltando el pasado. Mucha gente no quiere soltar ese pasado, quiere que uno se acomode a lo que es. Totalmente. Acomódate a mi celo. Aceptame como soy. Esa mentira del aceptame como soy, esa es una mentira, porque te termina enamorando de vos nomás otra vez. Claro. Es como que dentro de esa mentira hay un concepto muy metido, ¿verdad? Nosotros, que si yo cambio, soy una persona que no tiene identidad, o soy una persona débil, soy una persona que no va firme, ¿verdad?, con su esencia. Y no es así. Todos tenemos el rol, somos personas sociables, debemos socializar, y para socializar, ya sea con nuestra pareja, con nuestras amistades, con nuestra familia, debemos encontrar un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio nos nos lleva a forzar realmente cambios. Claro, sin perder la identidad. Sin perder esa identidad. No deja de ser la Silvita que yo conocí. Totalmente. Hay que entender que hay que pulir cierto. Uno viene de fábrica con una personalidad, colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, y tiene pros y contras. Sí. Y cuando vos te encontrás con alguien con un temperamento diferente, decís, pucha, ¿en qué cosas yo me puedo pulir para acomodarme mejor? Hoy en día quieren sacar eso y decir, no, se tienen que aceptar como son y buscar la mayor compatibilidad con todo. No se puede. Uno tiene que acomodarse. Ese es el amor. Totalmente. El amor es el ceder. Ceder lo innato en vos que disgusta en tu pareja y te genera roces, y tuvimos que ceder, y nos llevó unos 3 años más o menos empezar de nuevo de cero, como se dice. Y ese noviazgo ahí evidentemente se consolidó cuando nos dimos cuenta que podíamos ceder cosas. Entonces pasamos al
tercer punto. Tercer desafío que ya nos encontramos con este punto dentro del matrimonio y que tiene que ver mucho con la convivencia, ¿verdad? Que empezamos en ese momento. Y fue el sentido de responsabilidad, que yo estaba en otra sintonía y David en otra sintonía. Pero totalmente. ¿sabes qué? No te juzgo y yo sabía que vos estabas en otra sintonía. Vos ya estabas preparado. No, nadie está preparado. Vos te lanzás al precipicio en un matrimonio. Más todavía, digo en el sentido de que más todavía nosotros no convivimos antes por cuestiones personales, que seguramente vamos a hablar un poco de la convivencia antes del matrimonio en algún momento. No convivimos, nosotros decidimos convivir en el matrimonio, pero preparamos un noviazgo capaz de asumir, de ceder, de asumir hablar, cambios, comunicar. Y sabemos que un noviazgo que se prepara para un matrimonio no es un noviazgo que vive nomás el momento, sino es un noviazgo intencional, que fue lo que construimos nosotros. Que proyecta, visiona, cambia. Un matrimonio. Entonces construimos eso. Entonces ese sentido de responsabilidad que yo sí ya tenía más hecho, porque yo vivía solo ya, en un alquiler, yo ya pagaba agua, luz, teléfono, trataba con una persona que trabaja en la casa. Yo ese sentido de responsabilidad de llenar la heladera, de saber qué falta, preparar las cosas que se van a cocinar, llavear las puertas, apagar las luces, qué sé yo. Eso yo ya tenía. Ya sabías dónde estabas parado y qué se tenía que hacer en una casa. Yo venía de vivir en la casa de mis padres. ¿Tu mamá se plegaba porque tenía? Mi mamá se plegaba porque mi pieza era un desorden total. Yo no doblaba mi ropa. Bueno, como no sé si todas son así, pero todas tuvimos esa etapa, todos creo. No apagaba la luz, a veces me olvidaba de apagar el aire, así, irresponsable total. Mi mamá me decía, despertate, ya tenés que irte. Si yo no ponía mi despertador, o sea, si ponía mi despertador podía no hacerle caso. Yo sabía que estaba mi mamá y para despertarme, porque conocía mis horarios, o sea, vida así de independencia, cero. Era muy dependiente. Entonces me tuve que ir a vivir de un día para otro con una persona 100% independiente, estructurada, ordenada, no se le escapaba. Así no se le movía del lugar sin que él haya visto, así todo impecable. Me curé de eso. Te curaste, pero por eso también vivías muy estresado. No hay que ser tanto así en la vida, hay que encontrar un punto medio. Ya vamos a... Bueno, entonces yo me curé esa obsesión por el orden y te curas, hermano, con 2 hijos. Con 2 hijos y con 2 perros no te queda con otra. 2 perros, con 2 hijos, con una casa que no es muy grande, te curas de eso. Me curé a patadas. Pero bueno, antes de eso, hablando de ese sentido de responsabilidad, voy a contar algo. Para meterle en contexto a la gente. Voy a contar algo para meterle en contexto. Sábado... Suena mi alarma, 6:30, 7 de la mañana. Tengo que ir a trabajar. Primer sábado de casados. Uno espera primer sábado de casados, una noche. Bueno, no sé, un día espectacular, qué sé yo, tu primer sábado de casados. Armonía en el hogar. Armonía en el hogar. La señora de la casa. Olor a pétalos, más o menos, ¿verdad? Y bueno, me despierto, 6:30 de la mañana, 7. No le quería despertar a Silvia. Yo tenía que ir a trabajar sábado. Me voy, paciente, todas las mañanas. 12:30, 1, veo mi hora, bueno, ya voy a casa, veo mi teléfono. Qué raro, Silvia no me escribió ningún mensaje. Que no me dijo buenos días, no sé, ya te saliste, no sé. Bueno, no importa. Me estará preparando una sorpresa. Llego a casa, 12:30, 1, la luz de la sala off, apagada. Silencio, sepulcral. No, me está preparando algo, no sé. Una sorpresa. La sorpresa. Apagada la sala. Silencio por todos lados. La misma remera que la noche anterior encontré, no sé, por ahí, estaba todavía ahí. No, ¿qué le pasó a Silvia, Diego? Abro las piezas, señora. Eran la 1 al mediodía, a la 1 de la tarde. Encuentro una estrella de mar, así. Posición estrella de mar en medio de la cama, planchando a otro nivel, con el aire prendido a la 1 de la tarde, la cama desordenada, la persiana de la cerradas. El aire en 17. El aire en el más frío, en el más alto. Y yo, no. Déjate de... Espera, Silvia. Respiraste, ¿verdad? Ahí. Silvia, quiero hablar contigo. Bueno. A 7. A 7 fue. Bueno, pasaron cosas, discutimos un poco.
Pero aquí quiero llegar con esto. No tenía sentido de responsabilidad ni en lo más mínimo. Te estaba acostumbrada a despertarse en la casa de sus padres a la 1 de la tarde más o menos todos los días. Y bueno, y sí, así más o menos era. Y te despertaba a la siesta y yo estaba acostumbrado a otro ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hablamos. Perfecto. Resolví, pues macaná, Silvia se baja con no sé qué cocinó algo. No, Automáticamente me bajé. Sí, mi amor, ya me voy. Me fui a la cocina y agarré una berenjena. Lo único que no hice lo ni super esa semana. Agarré una berenjena y empecé a contar. Sí, vamos a comer berenjena. Yo no sabía qué estaba haciendo. Estaba tipo modo zombie. Y de verdad me sentí tan mal. De verdad me sentí tan mal. Porque empaticé también ahí con mi esposo, ¿verdad? Dije, pobre, él estuvo toda la mañana trabajando. Paciente. Y yo acá durmiendo. Ni fui capaz de prepararle un huevo frito, ¿verdad? Entonces empaticé y me sentí muy mal, la verdad. Salimos a almorzar después, 0 estrés, hablamos. Obviamente son cosas que van a aparecer al principio. Estamos conviviendo en un mundo diferente. Pero repito, podemos aflojar, regular, aceptar, asumir, cambiar, porque veníamos de un noviazgo que ya practicaba ese tipo de cosas. Totalmente. Ahora hay un punto interesante. Yo abría tu ropero, se caía tu ropa. Yo llegaba a la casa, yo estaba acostumbrado a antes de dormir cerrar todas las ventanas, apagar todas las luces, apagar los aires, y eso era como algo mío. Yo le dije a Silvia, bueno, vamos a hacer lo siguiente, Silvia, debido a la falta de responsabilidad de tu parte y sentido de responsabilidad matrimonial, te quiero delegar un par de cosas, le dije. ¿Qué me vas a delegar, mi amor? Sí, yo con mi libretita ya no estaba. Con su libretita, ¿sí? Silvia. A ver, número 1, apagar las luces de toda la casa antes de dormir. Controlar que las puertas estén todas cerradas y llaveadas, cerrar no sé qué, marco, y a mí me costaba muchísimo. Era tipo mi papá y dándome indicaciones, Dios mío. Muchísimo delegar, porque yo estaba acostumbrado a hacer, y delegarle a alguien algo que no está muy seguro de ella era complicado. Y yo me acuerdo que hacía todo eso y después le veía a David que a escondidas se bajaba y controlaba otra vez, y es que había hecho todo eso. Más vale. Dios mío. Pero con esto cerramos esta parte de la responsabilidad, porque el verdadero cambio se vino, y esto van a muchos matrimonios seguramente cuando se casan tienen por esto. Como yo vivía en la casa en la que estamos hoy casados, yo ya vivía, la casa mantenía la limpieza del hogar una tercera persona, una trabajadora doméstica. Una trabajadora doméstica, ¿verdad? Con la que yo trataba, años trataba, ella siempre estuvo, se acostumbró a los horarios, a las cosas. A las direcciones tuyas. A mi dirección, etcétera. Entonces entra una tercera persona, Silvita nomás luego, porque era la de rojito, la Silvita que cantaba y era la Silvita, la nenita. Entonces, ¿qué pasó ahí? Perdí totalmente autoridad en la casa, porque la persona que estaba en ese momento era, por decirlo así, una persona más antigua. Yo era la persona que me estaba uniendo. ¿Y qué pasó? No podía asumir el papel que yo estaba teniendo, ¿verdad? De que iba a ser la nueva señora de la casa, que iba a guiarle a ella en cuanto a la limpieza, el orden, y era la que iba a darle las direcciones de todo. Entonces prácticamente no había este sentido de autoridad, este respeto, y por supuesto a mí eso me impedía también asumir ese rol de señora de la casa, ¿verdad? La casa en donde yo estaba viviendo. Y había una falta de respeto total. ¿Qué pasó en ese entonces? No me hacían caso. No me hacía caso, se iba de repente y le decía otra vez a David, sí, señor, voy a hacer esto o no voy a hacer esto. Pasaba por alto de repente las indicaciones que yo le daba, y es como que yo estaba pintada, por supuesto, ahí. Entonces, yo le digo, mira, a esta persona, a partir de hoy, Silvia es la encargada de hablar contigo y de mantener esta casa. Yo ya no tengo autoridad y mi rol ya no va a ser hablar, direccionarte, porque yo le delego a ella, y le tenía que delegar esa responsabilidad, porque la responsabilidad no aprendes si no la asumís. Tenés que asumir, o sea, en algún punto. Y le dije, Silvia, te delego el trabajo con el personal, te delego la comunicación, vos te encargas a partir de hoy del súper, porque yo hacía el súper, te encargas del súper, la limpieza, vas a hablar con ella, vos con ella resolves todo. A veces todo lo que yo hacía, y me costaba muchísimo, porque nunca traté con personal, nunca me ubiqué en ese rol de ser la que dé las indicaciones, entonces me costaba, me generaba así una situación un poco, era una situación desconocida, de vergüenza, no sabía cómo hablar, qué decir, pero con el tiempo fui aprendiendo. ¿Y por qué
¿por qué paramos en este punto? Porque sabemos que hay casos en donde de repente el hombre, así como David, ya tenía esa estabilidad o ese lugar, ¿verdad?, de vivencia, ya con una persona, una forma de vida, un manejo de vida con personas que trabajaban en la casa, etcétera, y de repente llega la esposa o llega la novia y entra en ese círculo y siempre hay esa falta de respeto o ese sentido de no darle lugar, autoridad y lugar a la mujer o al hombre o a la persona que llega a acoplarse luego. Y esto genera muchísimos conflictos porque a mí me dio una confianza, o sea, absoluta, el hecho de que David me haya dado esa posición en la casa y que me haya dado mi lugar. Es como que a mí me dio un sentido de autoridad y un sentido también de confianza súper diferente, y eso hizo que yo pueda realmente sentirme como en mi casa, cuidar el ambiente como mi hogar y sentirme de verdad señora de la casa. Entonces eso también generó una armonía no solamente en la casa, sino también en nuestra relación, porque al sentir yo que él me daba mi lugar, ok, sí, estamos siendo de verdad un equipo acá, y en ocasiones no ocurre eso y hay problemas de la casa que se trasladan a la pareja. Entonces el hombre le tiene que dar su lugar a la mujer y también viceversa. Totalmente. Y a partir de ese momento, bueno, esta persona no asumió el cambio de tu presencia en la casa, no quiso asumir la nueva autoridad de la nueva persona. Bueno, tuvimos que generar un cambio, generamos ese cambio. Y bueno, de cuando vino esta otra nueva persona después, ya Silvita era la señora Silvia Romero de la casa. Sí, y yendo un poquito, una señora, yendo un poquito al punto anterior nomás, empezamos de cero, o sea, todo lo que fuimos construyendo otra vez fue de cero y esto generó estabilidad. Sí, entonces, bueno, esto es algo así, un dato muy íntimo, ¿verdad? Que nunca contamos, pero es como para meterles nomás también en contexto, ¿verdad? De las cuestiones que vivimos. Porque muchas parejas atraviesan por la misma situación y, bueno, contamos con eso, nuestra experiencia. Y el último pilar, el último punto, el último tema es lo que yo creo que a toda pareja le cuesta conciliar, que es la crianza. La crianza, ya hablando del matrimonio, cuando ingresa a la etapa de los hijos, la paternidad. Porque ahí ya... paternidad, ¿cómo se le llama? Tuvimos crianzas distintas. Totalmente. Las parejas generalmente tienden a tener pasados distintos, como dijimos hace rato, y por ende crianzas distintas, entornos distintos. Como decíamos ayer, tendemos a criar... Como nos criaron. Como a nosotros nos criaron. Claro. Sí. Salvo que haya sido víctima de una crianza violenta, irrespetuosa, etcétera, vas a querer o replicar o vas a querer cambiar esa situación, ¿verdad? Pero prácticamente nosotros criamos como nos criaron. Fuimos criados y criamos de la misma manera. Y en ese sentido, venías vos de un mundo, otra vez tal vez muy diferente al mío, ¿verdad? En el sentido, y yo del tuyo, ¿verdad? O sea, yo venía de una educación un poco más autoritaria por parte de mi papá, que hasta hoy en día yo creo que es en el fondo... Hoy, lo que pasa es que hoy en este mundo sensible, decir que la crianza tiene que tener límites y debe tener un cierto nivel de autoridad. Está mal visto. Está mal visto, porque hay que dejarles ser, hay que dejarles fluir. A los niños hay que dejarles nomás que sean como quieran, que rompan, que pinten tu pared, que hagan lo que quieran. Y en el sentido de que, es nuestra opinión, yo no creo que sea así, creo que vos tampoco crees hoy que es así, uno tiene que impartir límites. Totalmente. Y los límites yo los tenía claro porque fui criado entre 4 varones por parte de un papá que puso límites en la alimentación, puso límites en todos los aspectos de nuestras vidas, en las amistades. Mi papá intervenía en cada área de nuestra vida poniendo un límite, pero no un límite en el sentido de que hasta acá nomás esto y esto. No. Sin fundamento. Sin fundamento, sin un límite. Mira, esta relación de amistad no te conviene porque A, B, C. Esta comida no te conviene porque A, B, C. Y nos daba motivos del por qué. Y nos enseñaba que los límites tenían un motivo de ser. Pero ese límite era porque mi mamá era muy relax. Mi mamá era muy relax, ¿verdad? Era ya nada. Eran distintos extremos. Déjale ser. Y se necesita un equilibrio en ese sentido. Entonces... ¿Vos venías de dónde? Yo venía de una crianza totalmente a la inversa. La que tenía ese rol autoritario era mi mamá. Imagínense que es docente hasta ahora, docente jubilada, pero sigue enseñando porque tiene esa vocación y tiene esa esencia de liderazgo, disciplina, lo que ella dice se tiene que hacer. Entonces, bueno, mi mamá era la que asumía ese rol. Sin embargo, mi papá era así, súper relajado, se dedicaba a trabajar, casi no se metía en aspectos de crianza,
sea, él estaba para proveer a la familia y mi mamá estaba para criarnos y educarnos prácticamente. Bueno, también fue lo que obviamente nos tocó en ese entonces, pero yo venía de ese concepto en donde la mamá cría, educa, el papá hace lo suyo, o sea, tiene que estar aparte más o menos. Claro. Y esto obviamente generó una cierta discrepancia a la hora de educar a Zaira. Digo Zaira, que es nuestra hija mayor, porque ella, es con ella con quien estamos Siempre trabajando. lo primero son las Porque víctimas. es la hija mayor y tiene 4 años. El más pequeño tiene 2, pobrecito, está aprendiendo a hablar, ¿verdad? Entonces, bueno, en un momento dado tuvimos ciertas discusiones por la forma de crianza. ¿Te acuerdas? Sí, Me acuerdo. ¿quieres contar lo que pasó una vez? ¿Qué pasó exactamente? Pero me acuerdo que Zaira hizo algo y yo le dije, le decía a Zaira, no hagas una vez esto, no hagas segunda vez, no hagas esto. No. Sí, me sí. acuerdo qué Zaira pasó estaba exactamente. haciendo un berrinche, tenía creo 3 años, estaba haciendo un berrinche, no recuerdo ni por qué. Entonces yo trataba de consolarle, hablarle, mi amor, así, así, así. Obviamente no me hacía caso, seguía con el berrinche. Entonces tuvo que meter David y pegó un grito, así, esos gritos que... Yo le digo, Zaira, ¿verdad? Y- Zaira, sí, para, silencio. O sea, por supuesto. pum, firme, autoridad. Yo estoy a favor del chachá y eso lo Sí. habíamos conversado en varios momentos Sí. porque, bueno, todo con límites, Zaira, para. Y cuando ya tenés cierta edad, ya hay cosas que entendés. No le podés hablar a los 4 o 3 años de cosas más complejas porque no va a entender, pero para cierta edad sí ya va a entender ciertas Claro. cuestiones. Sí. Y digo, Zaira, para, y pum, golpeó creo que la Sí, pared o algo por el sí, sí, estilo. sí. Hice ruido así por la pared. Y obviamente ella se asustó porque su papá nunca le había gritado, nunca le había alzado la voz, nunca había puesto ese tipo de límites, ¿verdad? Y yo al ver la reacción de mi hija me asusté muchísimo y le dije a David que se vaya de la pieza. O sea, le saqué autoridad frente a la pieza, frente a la cara, o sea, frente a mi hija. Y prácticamente, ¿por qué hice eso? Porque yo estaba acostumbrada a que sea mi mamá la que nos corrija y no mi papá. Entonces yo no concebía que un papá venga a querer gritarle a su hija porque eso no le competía a él. Entonces, esa diferencia de conceptos y de tipo de crianza fue totalmente opuesto a lo que él Claro. también buscaba en su familia. Entonces, pues charlamos de eso. Vos me dijiste, salí de la pieza. No, no, salí. Espera. Ahí hablamos. Te dije, espera. No, es tu hija. Es mi hija también. Y los dos tenemos la misma capacidad de ejercer el mismo nivel de educación y impartir disciplina. Los dos podemos impartir disciplina. Ahora, yo creo que la mamá tiene que cobijar con el abrazo, porque siempre los hijos cuando lloran, mami, mamá, mami, hasta hoy Sí. por lo menos. Entonces, hay una línea, se tiene que trazar una línea de autoridad Y roles. y roles de papá y roles de mamá en un matrimonio, en la crianza, y eso lo fuimos también leyendo libros, no es que inventamos y no, fuimos leyendo libros, hablando con personas, creyendo un poco también, escuchando experiencias pasadas de otras personas, y dijimos, uno tiene que marcar, el varón tiene que marcar la autoridad y tiene que marcar el camino, el rumbo, o si no, los chicos como que nos tienen. La mamá te imparte la disciplina, pero la mamá es la que otra vez te tiene. ¿Dónde se van Claro. a cobijar los chicos cuando la mamá imparte disciplina? No Sí, digo sí. que porque es un tema para hablarlo horas. Sí. No digo que esto siempre tenga que ser tal cual, porque hay parejas que, bueno, no se da esta situación, ¿verdad? Claro. Pero el papá, a mi parecer, tiene que marcar una línea de trabajo de autoridad y disciplina. O sea, nosotros creemos en los roles. Así. Hay gente que no acepta esto, ¿verdad? Este juego de roles y que vos, el papá, tiene que cubrir esta área, la mamá esta área. Nosotros encontramos mejor estabilidad Así. haciendo y criando y viviendo de esta manera. Entonces yo también pude comprobar, no fue solo teoría, yo también pude comprobar que al David también tener de repente esa introducción, ¿verdad? En la crianza, de repente en el castigo, en la autoridad de nuestros hijos, es como que se genera ese cambio en los hijos. Sin embargo, cuando yo quería corregir a nuestra hija, es como que ella me veía otra vez como la mamá amorosa, la mamá que dice nomás que te va a castigar y después al final no te castiga. Sin embargo, con David tenía ya esa mirada de, mi papá sí dice, es cierto. Entonces yo ya dije, te voy a dejar nomás a vos ese rol de papá autoritario, pero amoroso, porque eso no significa que él no sea un papá amoroso. O sea, Lo que pasa es que es totalmente diferente. El concepto de la autoridad hoy es un concepto que está mal planteado y es un concepto que está mal visto, porque la autoridad es sinónimo de violencia. Sí. La autoridad es sinónimo de hacer lo que yo diga y no interesa porque sí,
no porque no, y eso no es así. No es así. Cuando hay un castigo le explicas por qué. Debe haber un razonamiento, una explicación. Razonar, le decís cuando ella, le haces comprender. No es sí porque sí, no porque no. Esa es una falsa autoridad, un liderazgo negativo. Un papá que ejerce un liderazgo en el hogar no es violento, explica por qué sí, explica por qué no. Y esa paternidad y ejercer el rol paterno de ser la autoridad y la cabeza de un hogar tiene mucho que ver con la educación que uno imparta en sus hijos, pero también producto de la educación que uno recibió en su casa. Entonces, totalmente. Fue un lidiar un poco con la educación que recibiste. Imagínate, ya iban 8 años de pareja y nosotros estábamos lidiando una nueva etapa que era sobre cómo criar a nuestros hijos. Y de esto podemos hablar para un podcast entero. Horas. Porque la crianza es un aspecto, pero imagínate todos los otros aspectos que aún no vivimos y que se van a venir a la preadolescencia, enfrentar cosas sobre las que hoy no podemos ni siquiera hablar, ¿verdad? Sí, porque somos personas distintas con entornos distintos que se unieron para formar una vida nueva y estamos atravesando nuevas etapas para ambos, o sea, crianza. Más adelante nuestros hijos van a ser preadolescentes, se vienen otros desafíos, o sea, vamos a ir aprendiendo constantemente juntos, pero lo importante es tener esa capacidad y esa apertura de saber comunicar, saber expresar y por supuesto también tener esa capacidad de ceder lo que haya que ceder, ¿verdad? Y hoy me viene, con esto cierro, 2 palabras que se resumen en todos estos 4 aspectos. ¿Sabes cuáles son las 2 palabras? Comunicación. Porque los 4 aspectos se resumen en que pudimos conciliar diferencias a través de la comunicación. Sí. Y segundo, no al orgullo. No hay orgullo. Cuando el orgullo prima en la pareja, es difícil ceder. Uno tiene que ceder. Uno tiene que aprender a ceder, que al fin y al cabo lo hace por amor. Uno tiene que aprender a escuchar, que lo hace por amor, a hablar, a conversar, a resolver y a tener una predisposición por conciliar las diferencias y buscar salir adelante. Eso Totalmente. Es lo que nosotros podemos resumir en estas 4 cuestiones que nos sirven hoy y tenemos un excelente relacionamiento, seguramente como cualquier pareja, cositas que seguir limando. Pero bueno, era nuestra experiencia y queríamos compartir estos 4 desafíos en 10 años de pareja. Wow, hicimos como una especie acá, una especie de catarsis, ¿verdad? Qué gusto, me encanta, porque la verdad que esa también era la idea, ¿verdad? Incluso contamos de repente detalles que no habíamos pensado contar, están conociendo muchas áreas o episodios de nuestra vida, ¿verdad? Que no teníamos ahí, pero está bien porque también a nosotros nos hace acordar por todo lo que pasamos, ¿verdad? Y eso también ayuda a seguir proyectando la pareja. Aparte, nosotros, Silvia, sabemos perfectamente que hay un límite también a la hora de hablar en cuanto a muchas cosas. Sabemos que hay un límite que no vamos a sobrepasar porque también hay una intimidad que vamos a ir. Hay que resguardar. Hay que resguardar una intimidad de familia, ¿verdad? De pareja. Pero también sabemos lo que puede sumar en la gente que está viendo. Y yo creo que estas experiencias, nuestro objetivo, acordate, como dijimos en el primer podcast, es sumar contenido de valor que pueda sumar a la gente. Muchos estarán de acuerdo, muchos en desacuerdo. Lo importante es respetar las diferencias que existen de conceptos y vivencias y conceptos de pareja y sumar juntos entre todos para que podamos tener una mejor calidad de vida, que es lo que buscamos. Totalmente. Así que concluimos. El último trago. Concluimos. ¿Ya no tenés más? Yo tengo el último traguito. Ok. La próxima acá, nuestra cafetera, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Doble Expreso. Chau.